Hola, me encanta que nuevamente estés acá. En esta oportunidad estaré compartiendo contigo la receta definitiva de uno de los dulces turcos más populares y deliciosos que existen. La selección de la fruta es indispensable para obtener un buen resultado. Esta vez la vamos a hacer con maracuyá, también conocida como la fruta de la pasión. Es una fruta tropical muy apreciada por su sabor exótico y sus numerosos beneficios para la salud. Sabemos que la fruta está madura por su peso, si está liviana y un poco arrugada está en el punto para elaborar esta receta. Extraemos la pulpa de 9 maracuyá grandes. La maracuyá es rica en vitamina C. Este es un potente antioxidante que refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones. También contiene vitamina A, que es esencial para la salud de la vista, la piel y el sistema inmunológico. Su alto contenido en potasio regula la presión arterial y contribuye a la salud cardiovascular. Y la fibra, que aporta mejor a la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento. Necesitamos 500 gramos de pulpa para elaborar esta receta. Llevamos la pulpa al procesador y encendemos este por periodos cortos. Así evitamos desintegrar las semillas y que éstas pasen a través del tamizador al zumo. Usaremos un tamizador de malla fina para separar las semillas del zumo de la fruta. Ya separamos el zumo de la semilla, reservamos en un recipiente para continuar. Puedes usar la esencia que gustes, pero el jengibre junto a la maracuyá le aportará un sabor exquisito a esta receta. Para hacer la miel usaremos 380 gramos de azúcar blanca. Una cucharadita de jengibre rallado, y 200 mililitros de agua. Llevamos a la estufa a fuego medio. Y dejamos hervir por 8 minutos. Ahora añadimos a la miel el jugo de un limón grande. Puedes sustituir el jugo de limón por una cucharadita de cremor tártaro. Ambos comparten una característica clave que los hace intercambiables en algunas recetas: su acidez. El limón aporta su sabor cítrico característico, mientras que el cremor tártaro es prácticamente insípido, pero con ambos evitamos que se cristalice el azúcar. Dejamos hervir durante 2 minutos más. Tamizamos para retirar el jengibre y reservamos la miel. Colocamos 300 mililitros del zumo que extrajimos de la maracuyá en un recipiente y agregamos 1 litro de agua.
También agregamos 220 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena. Mezclamos muy bien antes de llevar al fuego. Usaremos una olla de acero inoxidable. El acero inoxidable no reacciona con los alimentos ácidos o alcalinos, por lo que no altera el sabor y el color de los alimentos. Distribuye el calor de manera uniforme y lo retiene por más tiempo, lo que garantiza una cocción más eficiente y homogénea. Comenzamos la cocción a fuego alto hasta que hierva y luego bajamos a fuego medio sin dejar de mover la mezcla para que no se formen grumos. Se cree que las delicias turcas tienen su origen en la cocina árabe, pero fueron los turcos quienes las popularizaron y las convirtieron en uno de sus dulces más emblemáticos. La palabra lokum proviene del árabe lukma, que significa bocado. Las delicias turcas, o lokum, tienen un origen bastante interesante y envuelto en un poco de misterio. Aunque no hay un registro histórico completamente preciso, existen varias leyendas y teorías sobre su creación. Una de las leyendas más populares cuenta que un sultán turco, famoso por su gusto por los dulces, organizó un concurso entre los mejores confiteros de su reino. El objetivo era crear un dulce único y exquisito que pudiera añadir a su colección de recetas secretas. Después de muchas pruebas y experimentos, nació el lokum. Cuando la mezcla se desprende de la cacerola de esta forma, está lista para agregar la miel. Sin dejar de mover, iremos agregando la miel lentamente. Siguiendo con la historia, aunque las leyendas son atractivas, la realidad histórica es un poco más compleja. Se sabe que las delicias turcas tienen al menos 230 años de antigüedad, lo que las convierte en uno de los dulces más antiguos del mundo. Su origen se remonta al Imperio Otomano. Déjame saber si te está gustando esta rica receta. También me gustaría conocer desde qué país nos ves y cómo se llama este dulce allí. Escríbelo en los comentarios para enviarte un saludo en el próximo video. El saludo de esta semana es para Jos de Souza de Brasil. Gracias por vernos cada semana. Colocamos el resto de la miel y dejamos hervir por 20 minutos más. Este brillo es el resultado de la miel que agregamos a la mezcla. Ya nuestro dulce está listo para colocar en el molde. Colocamos un trozo de papel parafinado en el fondo. Y vertemos la mezcla en el centro. Cubrimos con film plástico tratando de que no queden espacios con aire para que el dulce no se reseque mientras se enfría. Y dejamos a temperatura ambiente durante 4 horas. Usamos coco deshidratado para que el dulce no se pegue a la superficie y para decorar.
Humedecemos el cuchillo para cortar sin que se pegue, cuadros de 3 por 3 centímetros. De esta forma debe quedar esta delicia turca. Su textura es suave y elástica, casi como un malvavisco. Cubrimos completamente con coco y ya podemos saborear este rico dulce. Me gustan mucho los dulces que hace mi abuelita. Si a ti también te gustan, déjale un comentario